En este video veremos el sistema práctico de actividades. En las soluciones diluidas, las propiedades de la solución son una perturbación de las propiedades del solvente. Pero para el soluto, como está en muy pequeña proporción, no podemos tomar como punto de referencia el soluto puro. Para la actividad del soluto, necesitamos elegir un nuevo estado de referencia. Esto es, el estado hipotético en el cual el soluto en concentración unitaria tiene las propiedades que tendría a dilución infinita. Denotamos este estado con μ subíndice J doble asterisco. Recordemos que en termodinámica no es necesario que el estado de referencia sea experimentalmente posible, basta que esté bien definido. Con esta referencia, a medida que el coeficiente de actividad se aproxima a 1, el comportamiento del soluto tiende a la ley de Henry. Por esto le llamamos la convención de la ley de Henry, o la convención del soluto, o el sistema práctico. La convención del soluto es útil para sistemas en los que el soluto está en concentración baja. Aprendimos la ley de Henry en el tema de diagramas de equilibrio líquido-vapor, por si fuera necesario repasarlo. Entonces, el estado de referencia depende de si hablamos del solvente o del soluto. La ecuación para calcular actividades dice que la actividad del componente I es igual al producto del coeficiente de actividad por la fracción molar. Y esto a su vez es igual al cociente de la presión de vapor del componente en solución entre una presión de referencia. Para el solvente, la referencia es el solvente puro, mientras que para el soluto usamos la constante de Henry. Tal vez ayude a ver esto gráficamente. Comencemos con un sistema no ideal. La ley de Raoult se ajusta a la parte ideal de la curva, mientras que la ley de Henry se ajusta a la parte no ideal de la curva. Antes de comenzar con las deducciones de las ecuaciones del sistema práctico, conviene que acordemos cambiar las unidades de concentración del soluto, porque como el soluto está diluido, su fracción molar siempre será un número muy pequeño. Es más conveniente expresar las concentraciones en moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces tenemos la siguiente ecuación: el número de moles de soluto entre el número de moles de solvente es igual al peso molecular por la concentración en moles de soluto por kilogramo de solvente, antiguamente llamado molalidad. Una de las ventajas de expresar la concentración en moles de soluto por kilogramo de solvente es que no depende de la densidad. De este modo no nos preocupamos de las variaciones de volumen al mezclar. Veamos cómo usar el nuevo estado de referencia para describir la actividad del soluto en soluciones diluidas. Aplicamos el nuevo estado de referencia a la expresión del potencial químico del componente I, y luego comparamos contra el caso ideal, para así obtener la expresión para la desviación de la idealidad. A partir de la ecuación recién obtenida para la desviación de la idealidad, definimos el coeficiente de actividad práctica. Entonces estamos listos para calcular la actividad práctica para un soluto volátil. Comenzamos estableciendo la condición de equilibrio para un soluto volátil, J. Su potencial químico en la fase vapor y en la fase líquida deben ser iguales. Luego sustituimos las expresiones de los potenciales químicos para un gas ideal y para el soluto. Reacomodamos un poco para poner los potenciales químicos de referencia en un solo lado. Y definimos una nueva constante K' del componente J. Ahora podemos expresar la presión de vapor del soluto J en función de la nueva constante K' de J y la actividad. Ahora tenemos dos números desconocidos, la actividad y la constante K'. Esta K' está relacionada con la constante de Henry, pero no es numéricamente igual. Para obtener la constante de Henry, dividimos ambos lados de la ecuación entre la concentración expresada en moles por kilogramo de solvente.
y obtenemos una expresión que nos dará la constante de Henry en el límite de dilución infinita. Esto significa que tomando varias soluciones cada vez más diluidas, podemos extrapolar los valores obtenidos de la constante hasta concentración igual a 0. Hasta ahora hemos considerado solutos volátiles. ¿Qué pasa si el soluto no ejerce presión de vapor? Entonces llega al rescate la ecuación de Gibbs-Duhem. Diferenciamos el potencial químico del solvente y del soluto. Sustituimos y eliminamos factores comunes. Y luego usamos la concentración en moles de soluto por kilogramo de solvente para convertir la actividad de solvente a actividad de soluto. ¿Cuáles propiedades del solvente podemos usar para este cálculo? Podemos calcular actividades a partir de mediciones de propiedades coligativas. La primera que consideramos es el descenso de la temperatura de fusión. Usamos la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Recordamos que la definición de la constante crioscópica incluye el delta H de fusión, el peso molecular, la temperatura de fusión y la constante de los gases, así que podemos hacer una sustitución. Si la solución es diluida, entonces el cambio de temperatura es mucho menor que el valor de la temperatura absoluta, así que podemos simplificar. Para aumentar la sensibilidad de la ecuación a las desviaciones de la idealidad, introducimos la función J de Lewis y Randall. La segunda edición del libro de Castellan la llama equivocadamente coeficiente osmótico. En una solución diluida ideal, J es igual a 0. Obtenemos la diferencial total de θ. Ahora hacemos que la actividad del soluto sea igual al coeficiente de actividad del soluto por su concentración en moles por kilogramo, sacamos logaritmo y diferenciamos el logaritmo natural de la actividad del soluto. Hacemos una sustitución e integramos el lado izquierdo desde 0 hasta el logaritmo natural de la coeficiente de actividad y el lado derecho desde 0 hasta la concentración. Esta integral tendrá que ser evaluada numéricamente mediante la regla de los trapecios. No olvidemos que el valor de la función J es el correspondiente a la concentración de interés.